Es la hora en que la señal de Promo Estéreo toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, días de miércoles, mitad de semana y tráfico. Y bueno, pues aquí les cuento que el día de hoy, ¿con qué me topé? Con algunos operativos que está haciendo la autoridad hacendaria. Así como lo oyes. Están revisando aquellos camiones que traen cargamento para saber si traen todos los documentos y si es realmente entre esos documentos lo que revisan es que la factura corresponda a lo que traen de carga. Podremos decir que es una función o sería una función de las autoridades de tránsito. Sin embargo, también lo realiza la Policía Fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y del Sistema de Administración Tributaria del área de fiscalización. Así que, amigos, si tú traes mercancía y no has pedido comprobante fiscal, pídelo, solicítalo, porque si bien es cierto que están haciendo operativos hacia los camiones de transporte, también por ahí surgen vivales que a veces hacen sus operativos o pseudo-operativos. Y bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de los impuestos. ¿Para qué los impuestos? ¿Para qué sirven? Por ahí me encontré en redes sociales algo como, los impuestos sirven para violentar a la gente. Y alguien, bueno, es una publicación de la Conducef que habla acerca de la violencia económica. Hoy, precisamente que estamos en marzo, en el mes de la mujer, apoyados por el color de las jacarandas. Eso es el anuncio de Prodecom que decía, de Conducef, violencia económica. ¿Sabes lo que es la violencia económica? Y varios contestaban, lo que es el SAT, ¿no? Yo les puedo decir que esa es violencia fiscal aparte de económica y que no tiene género, o sea, puede ser tanto hombres como mujeres. A todos aquellos que tengan que pagar impuestos. Oye, ¿pero por qué es violencia? Bueno, violencia es porque conduce actos, dirían, violentos. ¿Y qué es eso de violentos? Es algo que va en contra de las normas y de los principios, y podemos decirlo que hasta de la educación, pero también es una forma de coaccionar a alguien, de forzar a alguien a que haga algo que no quiere hacer. Oye, y los impuestos, no queremos pagarlos, no queremos hacerlos. Y les voy a decir una cosa, los impuestos tienen una finalidad buena, es la cooperacha que hace todo el país, para que este país siga funcionando. Lo malo es el fin que se le está dando a los impuestos. Y esto no es de ahorita, jóvenes y público que nos escucha. Los impuestos han servido toda la vida para que el Estado funcione. Y el Estado no me refiero nada más a la tierra, al lugar donde estás. El Estado entendido como tal, como el gobierno, como las formas de gobierno que tenemos para poder hacer valer las leyes. En la actualidad, aquí en México, tenemos 3 poderes. El Ejecutivo, que es el presidente de la República, el Legislativo, que son senadores y diputados, y el Judicial, conformado por jueces, magistrados, en general por la Suprema Corte. ¿Qué función tiene cada uno de ellos? Bueno, el presidente de la República se supone que es el que tiene que ejecutar las acciones que se realizan en la ley. Y en esa ley, ¿quién hace esa ley? Esas leyes las hacen los representantes del pueblo mexicano. ¿Y quiénes son los representantes de nosotros? Son los legisladores, llamados diputados y senadores. Ellos tienen la función y la obligación, porque nosotros les pagamos. ¿Y con qué les pagamos? Pues con los impuestos. Ellos tienen la función de realizar leyes, de normar conductas. Un ejemplo, ahorita está en boga lo que es la inteligencia artificial. Bueno, pues ellos tendrían la obligación ahorita de estar haciendo normas que puedan reglamentar, que puedan ponerle un límite, un alcance, una sanción a todo lo que hay en inteligencia artificial. ¿Cómo cuál? Yo, por ejemplo, diría, ¿sabes qué? En inteligencia artificial pondría ciertos límites. ¿Quiénes pueden usarlo y quiénes no? Y ahí te va. La autoridad que es la que ejecuta, que es el Ejecutivo, que es el presidente, con sus dependencias o secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Hacienda, tiene la obligación y el deber de hacer únicamente lo que la ley le concede autorización a hacer. Y nosotros que somos los ciudadanos tenemos la facultad y tenemos el derecho de hacer
todo lo que la ley diga e incluso si la ley no lo prohíbe, lo podemos hacer. Y el Ejecutivo tendrá la obligación de educarnos y de darnos las herramientas para podernos defender. Es el caso de los impuestos. ¿Quién hace las leyes? Los senadores, ¿cierto? Y los diputados. Entonces, si estamos viendo un país que tiene problemas a nivel internacional por COVID, ¿qué tendrían que hacer los senadores y diputados? Hacer leyes que nos puedan ayudar y nos puedan poner límites. Un ejemplo en cuestión de impuestos. Vamos a concederle un beneficio fiscal a todas aquellas personas o empresas cuyo jefe o cuyo socio o cuyo dueño haya fallecido. Y que tenga, es una ocurrencia, que tenga o que haya tenido el 70% de enfermos de COVID durante el 2020. Y que sea demostrable. Le vamos a conceder un descuento del 20% sobre los impuestos. Esa es una facilidad. Esa sería una ley. ¿Quién la tendría que hacer? Diputados y senadores. ¿Basados en qué? En nuestra representación y en nuestra petición. Tendría que pasarla al Ejecutivo y decirle, Ejecutivo o Gobierno de Presidencia y Secretarías, ustedes tienen la obligación de respetar esta ley fiscal y dar salud. ¿De dónde van a dar todo ese tipo de cuestiones de medicamentos, de clínicas de atención? ¿De dónde se va a pagar el sueldo de los médicos? Pues de los impuestos que les cobren a las empresas. Pero si una empresa falleció el titular y todos los empleados están enfermos, ¿qué va a producir esa empresa? No puede producir y por lo tanto no puede pagar impuestos. Y si eso le sumas que a lo mejor sus clientes, sus proveedores están en la misma situación, se vuelve una cadena. Y entonces no puedes cobrar, no puedes pagar, no puedes comprar cosas. ¿Y quién termina pagando los platos rotos de todo esto? Las familias que trabajan para esa empresa, junto con la familia del dueño o de los dueños de esa empresa. Aparte, las personas que dependían vendiéndole cosas o que le compraban cosas para vender. O sea, todos. Y se vuelve una cadena, porque todos tendremos que pagar impuestos. ¿Qué pasa si yo otorgo un beneficio? Le estoy dando como que un aire a esa empresa o a ese negocio para que pueda seguir funcionando. Bueno, ¿y quién tiene la labor de hacer todo eso? Legisladores, junto con el Ejecutivo. El Ejecutivo tendría que ver y analizar las condiciones en las que está el país, aparte de representarnos. Pero ojo, es un trabajo de equipo. No significa que esté en poder de una sola persona. Y está en poder del pueblo, porque se supone que los legisladores no tienen una profesión y no están obligados. Un requisito no es tener una profesión. ¿Por qué? Porque nos representan. ¿Qué pasa si alguien representa el campo? Pues obviamente debería de conocer del campo. Y si algún requisito que es indispensable es ser mexicano de nacimiento, de padres mexicanos. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque nos vamos a otras situaciones y nos vamos a cuestionar, oye, ¿por qué fulanito de tal que es actor y que nunca tuvo estudios de nada es senador o es diputado? Bueno, pues porque se supone que representa a las personas o a su gremio o quienes son como él. Y ahora has podido observar que también hay gente que representa a la parte lésbico-gay, que incluso uno de ellos falleció, bueno, no falleció, o sí falleció, no lo sé. Pero eso sería una situación que le correspondería al Ejecutivo investigar y proporcionar la seguridad para que las personas que representan al país puedan seguir haciéndolo de forma libre. Y libre no significa que le deben obediencia a un poder. Sí, a quien nos representa. ¿A quién le deberían obediencia? Pues al pueblo mexicano, a quienes votaron por ellos. Y si te das cuenta, en las elecciones viene la clasificación. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con los impuestos? Bueno, pues que todo eso se paga de los impuestos que te descuentan en tu nómina, en las comisiones que pagas por Uber. ¿En qué más crees que te descuentan ese impuesto? Cuando vas a comprar algo y tiene IVA, esa empresa a su vez tiene que pagarlo al Estado. Y así vamos haciendo la cadenita del pago de impuestos. Pero hay una situación especial en México.
en México no tenemos conciencia de por qué se debe pagar impuestos, porque no sabemos. No sabemos qué es la cooperacha de todo el país para que esto funcione. Para que haya elecciones, para que haya salud, para que haya educación. O sea, esa es la finalidad de los impuestos. Poder hacer que el Estado marche de forma correcta y que este país sea grandioso. Ya lo es, pero podríamos estar mucho mejor. Y en esto también vienen las funciones que tenían algunas asociaciones civiles, donatarias de impuestos. La sociedad civil ha demostrado que puede reunirse, que puede unirse en causas de interés común, como cuáles. Por ejemplo, los temblores, los huracanes, ¿sí o no? Nos ponemos de acuerdo y hacemos la cooperacha. Que tenemos un vecino que la está pasando muy mal, hacemos la cooperacha. Y la verdad es que a lo mejor salimos y nos vemos con cara de, ay, dejó el coche aquí, eso no sé qué. Pero cuando hay este tipo de situaciones, nos unimos. A mí me ha tocado ver en mi barrio, en el pueblo de mi mamá, en provincia, letreros como dicen, te estamos grabando y puedes ser linchado. Y sí, en Tepito hay esa política de que alguien llega a agredir a la comunidad y se salen todos, ¿eh? Y así nos vemos con cara de me caes en la punta del hígado. Si algo te está pasando, yo voy a salir. Si tiembla y se cae tu casa, yo voy a salir. Si alguien se perdió, si alguien no lo encuentra, empezamos a buscar. Hoy en día se ha perdido esa sororidad. ¿Y saben por qué? Se ha perdido esa solidaridad. Porque cada quien se encierra en su mundo y dice, a mí no me importa y a mí no me pasa. Pero hoy en día tenemos que volver a esa solidaridad que nos caracteriza a los mexicanos y hacer las cosas bien. Y bien, yo no estoy en contra de pagar impuestos. Lo que sí estoy en contra es de pagar los impuestos para que no se vayan a la finalidad que tienen. Estos días he visto a esa madre buscadora afuera del Palacio Nacional pidiendo una audiencia. La función del empleado que tenemos en presidencia sería atenderla, y la función de los legisladores sería, o es, debería ser porque no lo hacen, es legislar para esto. ¿Qué tienen que legislar? Un presupuesto. Ese presupuesto es algo que su nombre lo dice, presupuesto. O sea, tiene que hacer una asignación de dinero de lo que se paga de impuestos. Sabes que ya la cooperacha salió de 1,000 pesos, todos van a dar 1,000 pesos. Y de esa cooperacha se le va a asignar el 10% a la búsqueda de las personas desaparecidas. Eso es legislar. Eso se pone en el presupuesto de egresos y se manda a presidencia. Más bien, presidencia lo tendría que hacer y tendría que someterlo a votación en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, que son ambas cámaras. Y a su vez, tendrían que autorizarlo y tendrían que designarle un presupuesto. Bueno, pues en años anteriores había algo que decían, bueno, si no existe o no se puede recaudar lo suficiente para poder hacer este tipo de programas, vamos a darle chance a la sociedad organizada mediante donatarias autorizadas. ¿Qué significaba esto? Que yo podía ir y darle dinero a una donataria autorizada, decirle yo te pongo 1,000 pesos y esa donataria me va a dar un recibo deducible de impuestos, donde yo voy a pagar menos impuestos. Y a su vez, esa donataria utilizaría ese dinero para realizar esas funciones que el Estado no puede hacer. ¿Por qué? Porque hay quienes saben hacerlo mejor o porque alguien tiene mayor interés, como es el caso, por ejemplo, de las madres buscadoras. Si yo les coopero, eso sería deducible. Bueno, pues resulta que el SAT se organizó una campaña de violencia fiscal en contra de las donatarias, mandándoles multas muy altas, haciendo persecución detrás de las donatarias, con tal de desaparecerlas. Y casi lo logra. Entonces ya no pueden hacer esas funciones que le corresponden al Estado. Y bueno, pues déjenme contarles que este es el año, y eso que va muy poco tiempo, donde se ha batido récord, de recaudación tributaria. ¿Qué significa esto? Que nos han cobrado y nos han hecho pagar. Nos han exprimido hasta más no poder.
Los empresarios ven cómo le hacen y pagan ese impuesto. Y yo les digo y les repito, yo no estoy en contra de pagar los impuestos, sí en contra de lo que para lo que se está destinando ese impuesto. ¿Para qué? Pues para hablar acerca de cosas triviales, atender, como dice esta señora, a un beisbolista en lugar de a la madre o a la líder de las buscadoras aquí en México, donde van más de 100,000 desaparecidos. Para atender a una persona por ego, sale muy caro estar pagando impuestos. Y bueno, pues déjame contarte ahora la función que tiene el Poder Judicial. ¿Te acuerdas que te decía que hay 3 poderes? Ya te hablé de quién hace las leyes y de quién nos representa. Y quien nos representa no es obligatorio que tenga alguna profesión, estudios, conocimientos. Simplemente que alguien lo elija porque a lo mejor nos cayó muy bien, porque lo conocemos, sobre todo, y votamos por él. Bueno, pues resulta que el Poder Judicial se encarga de vigilar que esas leyes se cumplan. Y para eso sí existen requisitos muy claros. ¿Quién crees que debe de vigilar que se cumpla? Alguien que conoce de leyes, alguien que sabe de la materia. Y entonces se vuelven requisitos indispensables ser licenciado en Derecho. Y los magistrados, de verdad no creo, así se los digo. Bueno, hay una excepción, que la verdad es que deja mucho que desear, sale muy cara para todo lo que está pagando y lo que está haciendo. Quienes están ahí es porque tienen los conocimientos suficientes y más allá de todas las leyes que hay, que saben de la materia y que no tienen 1 o 2 años. Bueno, ya les dije, hay que romper la regla. Ajá. Se rompió esa regla hace poco al nombrar a una persona que no tiene la capacidad intelectual para estar ahí. Sin embargo, se está pagando de nuestros impuestos. La función del Poder Judicial es vigilar que esas leyes se cumplan y que se lleven a cabo. Y entonces vienen los procedimientos judiciales. Si tal persona infringió la ley porque, decíamos, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial, bueno, que existiera, ¿no? Primero que existiera una ley de inteligencia artificial. Y ahí les va. Por ejemplo, el SAT está haciendo uso de la inteligencia artificial cuando la mayoría de la población, o sea, más del 90% de la población, no sabe utilizar esa herramienta. Y me refiero a quienes pagan impuestos, a quienes hacen los cálculos de impuesto. No la conoces, entonces estás peleando contra un monstruo que tiene la tecnología, que tiene los recursos y que tú no lo tienes. Entonces estamos violentando un principio que se acuerdan que yo les dije, que el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no prohíba. No me prohíbe el uso de la tecnología de inteligencia artificial. Sin embargo, es obligación del Estado darme una educación, enseñarme, darme las herramientas, la asesoría para que yo me pueda defender. Pues, ¿qué te crees? Que así orgullosamente nuestro sistema tributario anuncia que está haciendo uso de inteligencia artificial. Y te acuerdas que te dije que ellos solamente pueden hacer lo que la ley les permita. Y ahí en la ley no hay una ley que hable de inteligencia artificial. Y si no la hay, ¿pueden usarla? Pues no, claro que no podrían usarla ni tendrían que usarla. Sin embargo, como la mayoría de mexicanos no sabemos, no conocemos de leyes, no nos involucramos. Y lo que es peor, no hemos recibido una educación fiscal. No tenemos ni la menor idea de por qué debemos de pagar impuestos, cómo se pagan y cuál es la función. Todos decimos es terrorismo, me están cobrando, me ahorcan y yo no puedo estar dando mi dinero. Y con justa razón si escuchamos por ahí noticias o videos o amigos o lo que tú quieras, diciendo que hay una familia que se está robando nuestro dinero. Entonces yo me pregunto, oye, yo duermo 2-3 horas para poder pagar la nómina, para pagar los impuestos, para pagar las extorsiones. Y estos cuatitos con la mano en la cintura ¿usan mi dinero? No estoy de acuerdo. Y entonces empieza ese dime y direte, ¿pero por qué? Porque el sistema está colapsado, porque no están cumpliendo su función, porque los 3 poderes tienen la misma jerarquía. Sin embargo, hay uno que no lo sabe, porque no tiene conocimientos, porque no estudió, porque no tiene ni idea, y simplemente va porque alguien le dijo que tiene que representar y al estar ahí le gustó la lana, le gustó las cámaras, le gustó el prestigio, y se ha olvidado
de quien lo puso ahí, que somos el pueblo mexicano. Entonces, como dicen por ahí, ¿no? El que tiene más saliva traga más pinole. O el que habla más, pues ahí es porque gana más. Así está pasando. Todo está inclinando hacia un solo poder. Y no, el equilibrio de esta nación son los tres poderes. ¿Y para qué sirven los impuestos? Los impuestos sirven para darnos todo aquel sustento que la nación necesite. Había algo que se llaman fideicomisos, ya desaparecieron. ¿Como cuál? Como el de desastres naturales. No tenía que haber un impuesto especial, simplemente sacar ese dinero de los ahorros para poderlo llevar a emergencias. Hoy en día, como te decía, a través de la inteligencia artificial, se está captando el mayor número de recaudación y se están congelando sellos para facturar de las empresas, lo que impide que la empresa o las empresas o los negocios generen lana y a su vez puedan pagar sueldos, puedan pagar materias primas, productos y su negocio siga creciendo. Pero como es bien sabido, los mexicanos somos muy hábiles y somos muy de, ok, me estás dando la lona, pero yo me voy a levantar y me voy a preparar y lo voy a volver a intentar. Y entonces empezamos a intentar otras cosas y hay personas que se están yendo del país, porque aquí ya no se puede. Y entonces yo me pregunto, ¿qué va a suceder en un futuro con esos impuestos? ¿De dónde los vas a pagar? ¿De dónde vas a sacar para tener ese dinero? Hoy en día, yo les puedo decir que he recibido muchas consultas por esta situación, porque oye, me cancelaron los sellos de facturación. Yo presenté mis declaraciones. Sí, y cuando reviso, resulta que declararon 0 ingresos. ¿Por qué? Porque era una vieja práctica que el contador tenía. Ok, estoy en contra de esas viejas prácticas. Y cuando les reviso, le digo, es que estás perdiendo. Y me dicen, sí. O sea, ni siquiera tenías que haber declarado en 0, ¿no? Tenías que declarar la pérdida que tienes. Y ese es un desconocimiento que tenemos. Y es cierto que no debes de ser contador, por eso contratas a uno. Pero ¿qué sucede con la función del Estado? Pues que el programa de contabilidad no se actualizó. Y otra muy importante, que no se les ha dado las herramientas necesarias para poder actualizar esta carrera. Y entonces pasa otra situación. Dicen, oye, pero es que sí hay becas. Estoy a favor de las becas, pero hay un grave problema con las becas. Si bien es cierto, es algo que te sirve para poder seguir estudiando, también depende de ti la función que le das. Hoy en día me he encontrado con la necesidad a veces de decir, vamos a contratar a alguien más en la parte contable. Y entonces pongo mi anuncio, busco en las escuelas y vienen y se van. Y termino investigando, oye, ¿por qué? Y hay quien me dice, ¿sabes por qué? Porque el salario que tú les pagas es inferior al que reciben por una beca. Ok, vamos a igualárselos. Se los igualas y ¿qué sucede? Se van. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, no, yo me voy a aventar la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y me la llevo más tranquilo. O sea, voy a la escuela, me pagan por ir a la escuela y no tengo que trabajar. Y me pagan lo mismo. Ok, vamos a subir ese sueldo. Lo subes, pero resulta que la persona no tiene la capacidad. Porque no tiene la experiencia ni los conocimientos necesarios para ejercer esa profesión. Y entonces estamos en un dilema, porque tienes un doctorado y quieres ganar una millonada, pero pues no sabes nada, no tienes nada de experiencia de la vida. Y estamos hablando que tienes como ya de unos 25 o 30 años. Y entonces te agarra la desesperación, te agarra el ego y terminas por volverte alguien inconforme con el sistema. Y es más padre recibir una lana por un programa social a que tú te esfuerces y que pongas a trabajar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y por ahí me comentaba un buen amigo y me decía que él se casó con una cubana y que entonces un día decidieron separarse y él se quedó con su hija y ella se quedó con el hijo. Entonces al hijo se lo llevaron a Cuba y la hija se fue a Europa. Entonces, después de 10 años, el chico ya tiene un doctorado. Bueno, tenía una maestría. Viene a México y le dice a su papá, ¿sabes qué? Quiero venirme a México contigo. Y pues ya, ¿no? Se lo trae el papá y resulta que aquí en México le dice el papá, ok, yo te puedo apoyar con tu casa o con un departamento,
pero tú vas a pagar tu alimentación y tienes que poner a trabajar. Dijo, ¿qué? O sea, ¿cómo se llama eso aquí en México? ¿Trabajar? ¿Trabajar para qué? Dijo, pues porque aquí necesitas comprar tus insumos. Si quieres ir al cine necesitas pagarlo. Si quieres irte de vacaciones tienes que pagarlo. Si quieres un coche tienes que pagarlo. ¿Y saben qué contestó? Que mejor se regresaba a Cuba. ¿Por qué? Pues porque fue muy fácil darle una ración de cosas y llevarse una vida muy tranquila. Y habrá quien diga, está padre, pero habrá quien diga, oye, yo tengo ganas de conocer el mundo. Y es más, no el mundo, mi país. Hay lugares tan cerca que ni conocemos. Yo quiero salir libremente a esos lugares. O sea, quiero ver que la realidad de que me narran en un libro existe, o quiero saber. Pero hoy con la inteligencia artificial tenemos un mayor alcance. Y hay quien me ha contestado, sí, pero yo prefiero verlo aquí desde el celular a ir allá. Y estamos perdiendo esa parte. Y esa parte es un colapso mundial. No nada más es en México. Pero en México la parte económica y la parte de educación hay que reformarla. Y esto que les comento de los aprendizajes virtuales, de la inteligencia artificial, está pasando en todo el mundo. Hace algunos años, ya les había contado que tuve oportunidad de irme a Alemania. Y esto que les estoy comentando fue por ahí del 90, en 93 más o menos. Y yo muy emocionada me traje algo que se llamaba Palm, que aquí después de 10 años la conocimos como BlackBerry. Y entonces ahí me di cuenta que estábamos atrasados 10 años en tecnología, 10 años en conocimientos informáticos, 10 años en internet. Con la pandemia todos nos pusimos al mismo nivel y a su vez en un abismo muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos más facilidad de tener acceso a un celular, a un dispositivo electrónico. Pero esto representa un abismo porque si tú no le das una utilidad a ese dispositivo electrónico, te pierdes. Y a mí me ha pasado, a veces de repente me pongo a ver videitos de animalitos y me río y cuando veo, ay güey, o sea, ya fue una hora. Pero ¿qué hubiera pasado si en esa hora me pongo un video, que sí lo hago, un video fiscal, y empiezo a escuchar y digo, ya tengo mayor conocimiento, y entonces puedo hablarte de más cosas? ¿Pero qué me puede hablar alguien que se pone a ver el chisme de los famosos? ¿Que se pone a hacer otro tipo de cosas? Pues de eso me puede hablar. ¿Va a ganar dinero? Puede ser que sí, pero tiene que canalizarlo a esa situación, a ganar dinero. Pero si ya estamos hablando que tiene, entre comillas, la parte básica para subsistir, pues no se va a preocupar. Entonces, ese es el grave riesgo que está pasando en México. ¿Qué va a suceder si seguimos con programas sociales? Está bien que más estudien, pero tenemos que reenfocar esa educación. Porque si seguimos con esa parte de ver videitos y de ser un mantenido, la verdad es que no vas a fructiferar. Y cuando tengas hijos, tengas una emergencia médica, vas a entender que tenías que haberte preparado para poderlo hacer. Y cuando haya gente que esté más preparada en inteligencia artificial y que haga las cosas más eficiente y más rápido, vas a querer hacerlo. Y posiblemente ya estemos un poco tarde. Entonces, como ves, esta parte de los impuestos tiene que ver el fin, para qué se van a destinar esos impuestos. Y entonces yo aquí estoy muy de acuerdo en destinarlos a parte de educación. Pero la educación no nada más es primaria, secundaria, maestría, doctorado, no. Esta parte de destinarlo a la educación tendría que ver también con programas para amas de casa, para familias. Y cosas tan sencillas que a veces son tan difíciles como a lo mejor un control parental. ¿Cómo establecer un control parental? ¿Cómo poder ubicar a una persona? Y no hay un programa que nos enseñe cómo poder ubicar a una persona. Estrategias de vida, ¿como cuáles? Como saber hacer una plantación de jitomate de autoconsumo. Antes había un programa que se llamaba Zonas Verdes o Azoteas Verdes. Creo que ahorita hay uno de captación de agua, pero solamente va por delegación y se han hecho muy pocos. ¿Por qué no hacer algo así que nos enseñe a cambiar y a definir el rumbo y sí ser autosustentables pero no mantenidos? Y te repito, no estoy en contra de los programas sociales porque yo digo que soy hija de los impuestos por haber sido estudiante de 2 universidades que subsisten gracias a las aportaciones que hacen todos los mexicanos. Y esos impuestos no solamente los pagan los grandes empresarios, los pagan también quien está bajo un régimen de salarios. Y déjame contarte que ser asalariado implica
un 50% de tu sueldo del pago de impuestos, así como lo oyes, que tendría que verse reflejado en una mejor calidad de vida por prestaciones de seguridad social, educación, bacheos y demás. Así que, como ves, hay que hacer conciencia acerca de para qué sirven los impuestos y por qué tenemos que pagarlos, pero que sean para un buen fin. Y bueno, amigos, pues me encantó estar con ustedes el día de hoy. Seguiremos platicando de esto en los siguientes programas, porque hay mucho que hacer, pues que a veces ya no sabemos para qué sirven los programas, para qué sirven esos poderes que nos representan. Pero bueno, pues me pueden encontrar como Laura Arrieta en Facebook o Laura Arrieta SAT. En Instagram como CP Laura Arrieta o como Tarot Fiscal. Y ya sabes, aquí en Promo Estéreo los días miércoles de 8 a 9 de la mañana o a mi correo laura@tarotfiscal.com. Pues los dejo y que pasen muy buen mitad de semana, muy buena tarde. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.